Evangelio San Juan, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 1 en adelante. Gracias al Señor para poder meditar este pasaje de la palabra de Dios. Gracias al Señor donde Jesús obraba con poder, mirando que la Biblia no es un libro de historia, sino que cuenta los hechos verdaderos del Hijo de Dios y que Él no cambió. Él aún en estos tiempos sigue haciendo los mismos prodigios y milagros. Dice así, Evangelio de San Juan, capítulo 5, leemos a partir del versículo número 1. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amén. Gracias al Señor. Dios bendiga su palabra, donde gracias al Señor dice que Jesús llegó a aquel lugar, allí que estaba en Jerusalén. Gracias al Señor, donde había este estanque, gracias al Señor. Era como una pileta, un estanque, gracias al Señor, y tenía un nombre muy especial, dice aquel lugar, el nombre era Betesda, el cual quería decir casa de gracia o casa de misericordia. Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque dice que allí había una gran multitud de enfermos, distintas enfermedades, pero todo iba con la esperanza, gracias al Señor, de que al movimiento de las aguas de aquel estanque ellos pudieran sumergirse y ser sanados, gracias al Señor, de las enfermedades que tenían. Gracias al Señor. Por eso poder mirar que el Señor Jesús llegó a aquel lugar, gracias al Señor, y a pesar de que la Biblia dice que había una multitud de enfermos, y a pesar de que sabemos que Jesús podía haberle sanado a todos, gracias al Señor, porque Él era el Hijo de Dios y tiene ese poder, esa autoridad para sanar, dice que aquel día solamente sanó a uno, gracias al Señor. Por eso vamos a mirar por qué sanó solamente a uno y no le sanó a todos, gracias al Señor. Y poder mirar, gracias al Señor. Dice que aquel lugar tenía 5 pórticos. Pórticos eran como unas columnas donde había unos techos, gracias al Señor, porque aquellos enfermos no era que iba al estanque y volvía a su casa, no, habían enfermos que iban y se quedaban allí esperando, quizás día tras día, de noche, de día, a la tarde, y allí estaban con esa esperanza de poder ser sanados, gracias al Señor, y poder ver, gracias al Señor. Pero también, gracias al Señor, podíamos ver que cuando Jesús llegó, no todos se dieron cuenta que el Hijo de Dios estaba llegando allí al estanque. ¿Por qué? Porque muchos estaban entretenidos, gracias al Señor, pensando o procurando, gracias al Señor, entrar en ese estanque, gracias al Señor, apenas el agua se movía. Quizás muchos estaban atentos al movimiento de las aguas, gracias al Señor, y no se dieron cuenta que Jesús estaba llegando a aquel lugar, gracias al Señor, y estaban allí quizás con poder lograr a través de sus propios medios, su propio esfuerzo personal, gracias al Señor, poder obtener eso, gracias al Señor, que estaba necesitando, gracias al Señor. Por eso mirar, como decía, la Biblia no es un libro de historia, sino que cuenta hechos verdaderos de la obra del Hijo de Dios, y que el Hijo de Dios no cambió, gracias al Señor. Si nosotros miramos en estos tiempos, en este mundo, gracias al Señor, es muy similar, dice, aquel estanque donde muchos necesitados se acercaron. En el mundo hay necesidad, gracias al Señor, de distinta manera, gracias al Señor, hay personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, con cierta necesidad, gracias al Señor, en su vida, y quizá cada uno de ellos también tiene algo, una esperanza en algo, gracias al Señor, y allí están procurando, gracias al Señor, y no se dan cuenta que Jesús está extendiendo la mano porque Él es el que te quiere ayudar y te quiere sanar. Quizás pensando en los esfuerzos personales, gracias al Señor, de las personas, gracias al Señor,
y muchos están de esta manera y aún en su necesidad, gracias al Señor, no se dan cuenta que hay un Dios de amor y misericordia que quiere ayudarte, quiere sanarte y se llama Jesucristo. Gracias al Señor. Por eso allí que aquellas personas, pero había allí, dice en aquel lugar, una persona, 38 años enfermo, gracias al Señor. Ya no tenía quizá esperanza, no tenía ningún amigo que le ayude a poder sumergirse en aquella agua. Quizá ya no tenía fuerza, gracias al Señor, pero a ese, gracias al Señor, al cual se le habían acabado la fuerza, a esa persona a la cual ya no tenía ningún medio propio para poder sumergirse y ser sanado, a ese, gracias al Señor, a esa persona se dio cuenta que el Hijo de Dios estaba llegando a aquel lugar, que Jesús estaba allí delante de él, gracias al Señor. Dice así el versículo 4, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y estaba agitando el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5, dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, gracias al Señor. No era un día, 2 días, no era un mes, no era un año, 38 años allí en la vida de aquel hombre con aquella enfermedad, gracias al Señor, y ahora quizás sin ninguna esperanza, gracias al Señor. Dice el versículo 6 que Jesús lo miró y lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo. Y así le dijo, ¿quiere ser sano? Gracias al Señor. Mire cómo allí Jesús dice que le miró. Sabemos que Jesús, Él mira y Él conoce todas las cosas, gracias al Señor. Como en esta tarde, Dios está mirando nuestro corazón, nuestra necesidad. Dios está mirando allí lo que usted está necesitando. Aquel hombre le miró, no hizo falta que le diga, Señor, hace 38 años que estoy acá. No, Jesús supo. Gracias al Señor, pero también aquel hombre ya había perdido toda esperanza, ya no estaba mirando a ver si el agua se movía o no se movía, ya no estaba allí con su compañero diciendo ayúdame a llegar primero, porque ya había perdido toda esperanza. Pero gracias al Señor que cuando el hombre y la mujer pierden toda esperanza, cuando pierde todos sus recursos, cuando pierde allí toda su sabiduría, su fuerza, allí está el Hijo de Dios para orar con poder, gracias al Señor. Por eso Jesús se acercó, dice aquel hombre, y le hizo una pregunta, gracias al Señor. Decía el versículo 6 que le preguntó, ¿quiere ser sano? Gracias al Señor. Qué pregunta que le hizo aquel hombre, ¿no? ¿Quiere ser sano? Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús le quería demostrar a aquel hombre que aun cuando él perdió toda esperanza y toda capacidad para sanarse y salvarse, aún en Jesús había una nueva esperanza de poder ser sano. Por eso Jesús le preguntó, ¿quiere ser sano? Gracias al Señor. Y dice que aquel hombre, gracias al Señor, le dijo, Señor, le respondió, versículo 7, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, y cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Gracias al Señor. Él le dijo, Señor, yo no tengo alguien que me ayude, no tengo fuerza, no puedo llegar, gracias al Señor. Él pensaba que la sanidad iba a venir, gracias al Señor, por el sumergirse, dicen aquellas aguas, gracias al Señor. Pero Jesús le hablaba de otra cosa más importante, gracias al Señor. De una sanidad la cual iba a venir para que el nombre de Dios sea glorificado, gracias al Señor. Por eso Jesús quiso despertar esa esperanza nueva en aquella persona, gracias al Señor, en la sanidad y en la salvación de su alma. Gracias al Señor. Qué lindo, como decían esta tarde, estamos en la casa de Dios, donde Dios también quiere despertar una esperanza nueva, una fe, una fortaleza espiritual para que usted pueda confiar y creer en este Dios maravilloso. Gracias al Señor. Cuando aquel hombre dijo que él no tenía posibilidades, no tenía nadie que le ayude y no podía llegar, gracias al Señor, entonces Jesús le dijo algo, gracias al Señor. Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda, gracias al Señor. Mira allí aquella palabra que Jesús le dijo, gracias al Señor, levanta, toma tu lecho
y anda, gracias al Señor. Quizá muchos dijeron hace 38 años que no se levanta. Pero ahora el Hijo de Dios estaba allí, le daba una orden y con esa autoridad de Dios, levántate, toma tu lecho y anda, gracias al Señor. Qué lindo cuando nosotros podemos depositar nuestra confianza en el Hijo de Dios. Gracias al Señor. Vamos ahí nomás, capítulo 6, versículos 66 y 69. Después volvemos nuevamente aquí, para poder ver, gracias al Señor, que solamente en Jesús está la salida. 6, 66 y 69. San Juan, ¿no? Capítulo 6, versículos 66 y 69. Dice así la palabra de Dios. San Juan, capítulo 6, a partir del versículo 66. Dice, después entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias al Señor. Qué lindo que allí Pedro pudo responder, gracias al Señor, esa pregunta. Dijo, bueno, ¿ustedes quieren irse también? ¿Por qué? Porque muchos de sus discípulos se volvían atrás, porque muchos quizá iban por los prodigios, por los milagros, por las bendiciones, gracias al Señor, y ya cuando vean que seguir a Jesús no es solamente bendición en bendición, sino que hay un camino en el cual debemos transitar. Como dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, dijo, bueno, tome su cruz, venga y sígame. El camino del Señor es con la cruz al hombro, no es con la cruz a un costado, ni tiramos y hacemos como queremos, no, es con la cruz, gracias al Señor, la cual simboliza, gracias al Señor, esa sujeción, esa obediencia a la voluntad gloriosa de nuestro Dios. Por eso decía al principio, muchos se entusiasmaron, pero después ese entusiasmo se fue pasando y fueron quedando, fueron a otras cosas. Y entonces los discípulos se preguntaban, dijeron, mire maestro, que muchos se están volviendo, gracias al Señor. Y allí el maestro le dijo, ¿queréis acaso ir también vosotros? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Gracias al Señor. Qué importante esa palabra, gracias al Señor. ¿A dónde puede ir el creyente que conoció el poder, el amor y la misericordia de Dios? ¿A dónde puede ir a buscar una salida, una solución, gracias al Señor? ¿A dónde puede ir aquel que experimentó, gracias al Señor, el amor de Dios en nuestra vida, gracias al Señor? Por eso Pedro, quizá cuando Jesús le preguntó, él recordó su vida pasada, hizo una vida triste, de fracaso, una vida angustiada, gracias al Señor, y ahora él podía sentir el gozo y la alegría de que Dios estaba allí a su lado para bendecirle. Por eso él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Gracias al Señor. Por eso que Dios pueda bendecirnos y ayudarnos, gracias al Señor. Y como decía este hombre, al cual gracias al Señor había perdido toda la esperanza, gracias al Señor, ahora Jesús se acerca y dice, quiere ser sano. Y nació una nueva esperanza en el corazón de aquel hombre, una esperanza de que aún había una oportunidad, gracias al Señor. Por eso que lindo en esta tarde, gracias al Señor, cuando el enemigo predica y dice ya no hay oportunidad, ya no va a pasar nada, ya no va a pasar esto o aquello, usted escuche la voz de Dios, que siempre en Jesús hay una oportunidad nueva. Jesús siempre hay una salida nueva, gracias al Señor, porque Él viene a traernos fe, esperanza, gracias al Señor. ¿Dónde el creyente deposita la fe y la esperanza? Primeramente en la persona del Señor Jesucristo, en aquel que vino como el Hijo de Dios para cumplir el plan de la salvación de la humanidad. Después el creyente deposita, gracias al Señor, su esperanza y su fe en la palabra de Dios. Gracias al Señor. No es la palabra de un hombre, no es la palabra de una persona que sea importante de esta tierra, que quizás a veces te promete algo. No, es la palabra de nuestro Dios. Gracias al Señor. Y después en las promesas de Dios. Dios a través de su palabra dejó promesas de bendición, de sanidad, liberación, gracias al Señor, las cuales son fieles y verdaderas. Gracias al Señor. Por eso decía que Él le dijo a aquel hombre, versículo 8 del capítulo 5 de San Juan, dice, Jesús le dijo, levántate, toma
tu lecho y anda. Gracias al Señor. Que el hombre que hacía 38 años, gracias al Señor, que estaba postrado, pero ahora Jesús le dice, levanta, toma tu lecho y anda. Gracias al Señor. Quizá muchos que escucharon, gracias al Señor, le pareció como una burla para que el hombre, gracias al Señor, pero él, gracias al Señor, que el hombre, al mirar a Jesús, dice que algo ocurrió en su vida, gracias al Señor. Allí se fortalecieron esas piernas, tomaron fuerza, gracias al Señor, y a la palabra de Jesús dice que él cargó ese lecho, esa cama que se llevaba, gracias al Señor, en su hombro, y pudo pararse, gracias al Señor, y pudo andar, gracias al Señor. Por eso qué lindo cuando nosotros tomamos esa palabra de Dios, y esa palabra de Dios la que te fortalece, la que te da fuerza nueva, la que te da esperanza nueva, gracias al Señor, para que usted pueda vencer todo problema, toda dificultad, gracias al Señor, y recibir fuerza nueva, gracias al Señor. Cuando nosotros recibimos de parte de Dios esa palabra, no, gracias al Señor, no comenzamos a razonar humanamente, no comenzamos a mirar, ¿será que puede ser? ¿Será que no puede ser? Gracias al Señor, sino que obedecemos a esa palabra de Dios, gracias al Señor, y que se apoya en la persona del Señor Jesús, y allí nosotros recibimos esa bendición gloriosa. Cuando dice que aquel amigo de Jesús, Lázaro, había muerto, y él dice que estaba predicando muy lejos de donde estaba Lázaro, y se tuvo que quedar 4 días, y al 4.º día llegó allí donde su amigo Lázaro había muerto, y estaba, gracias al Señor, ya sepultado en aquella cueva, que se usaba antiguamente, unas cuevas cerradas con una piedra para que nadie pudiera entrar, gracias al Señor. Pero dice que cuando llegó allí a aquel lugar, salió la hermana Lázaro, gracias al Señor. Marta le dijo, Marta, quita la piedra, gracias al Señor. Y dice que Marta le dijo, Señor, hace 4 días y ya había un olor feo, gracias al Señor, de aquel cuerpo que se había descompuesto ya, gracias al Señor. Pero Jesús le dijo, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Gracias al Señor. Por eso en esta tarde, gracias al Señor, no es cuestión de razonar o de pensar, sino de creer en la palabra de Dios, creer en su promesa, en su palabra, y ahí usted va a recibir la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque aquel Lázaro dice que salió a la orden de Jesús, dijo, Lázaro, ven fuera, y aquel hombre que estaba muerto hace 4 días, ya con un olor a podrido, gracias al Señor, dice que fue restaurado y salió, gracias al Señor, a través de este poder glorioso de nuestro Dios. Dios no cambió. Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y en este tiempo aún sigue bendiciendo, gracias al Señor. Por eso le dijo, gracias al Señor, esta palabra, y aquel hombre salió. Por eso cuando Jesús le dijo a aquel hombre que estaba postrado allí, paralítico, 38 años, le dijo, toma tu lecho y anda, gracias al Señor. Como decía, quizás muchos le dicen, pero se está burlando, si hace 38 años que no se puede parar, no puede andar. Pero ahora, a través de esa palabra que Jesús le hablaba, él podía estar venciendo y sanándole, gracias al Señor, y recibiendo fuerza nueva, y poder mirar, gracias al Señor, que Dios es un Dios poderoso. Gracias al Señor. Dice que aquel hombre le dijo, levántate y ande, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, dice, porque era día de reposo. Gracias al Señor. Allí estaba obrando, gracias al Señor, el Señor Jesús. Gracias al Señor con esta palabra maravillosa. Por eso que Dios pueda bendecir a los hermanos. Gracias al Señor, mirar que en estos tiempos Jesús sigue haciendo. Aquel era un estanque, como decía, donde muchos depositaban su confianza en el movimiento del agua. Como decía, nosotros miramos este mundo y hay mucha necesidad, gracias al Señor. También como en aquel tiempo, ciegos espirituales, cojos, paralíticos espirituales, están paralizados ahí. Los cojos que tienen un problema para caminar, gracias al Señor. Y quizás están también esperando algo, quizás depositan su confianza en un rito, en un ídolo, gracias al Señor.
en la superstición, en cuántas cosas. Vamos a hacer un listado muy grande, donde el hombre y la mujer depositan su confianza, gracias al Señor, pero quizá aquel lugar donde deposita es un lugar donde no va a recibir, gracias al Señor, una salida positiva. Pero gracias al Señor que Jesús, gracias al Señor, es el estanque de Dios, el estanque de vida, gracias al Señor. Jesús es aquel que puede obrar con poder, gracias al Señor, y pueda allí restaurar todas las cosas. Por eso decía que aquel estanque era muy parecido a este mundo, gracias al Señor. Y en este tiempo Jesús también quiere acercarse al hombre, a la mujer, al joven, al niño, gracias al Señor. Quizá tenga una necesidad y está esperando allí en algo en el cual no llega y no puede recibir, gracias al Señor. Y quizá allí vive una vida de un desengaño, gracias al Señor. Hay muchas personas que están desengañadas de las religiones, de los ritos, gracias al Señor, de los amigos. Quizás tiene un amigo y le confía y está esperando, pero no, el amigo no te puede ayudar. De los conocidos, como decía, de los personajes importantes de este mundo, porque hay personas importantes, quizás con mucho dinero, con mucho poder, pero quizás no te puede solucionar tu problema, gracias al Señor, y hay muchos que depositan su confianza en ese, gracias al Señor. Pero como decía, muchos eran los enfermos, pero uno solo fue sanado, porque aquel puso su mirada en este Jesús maravilloso. Por eso, qué lindo en este tiempo poder mirar dónde yo tengo depositada mi confianza. Gracias al Señor. De aquellos que quizás estaban atentos al movimiento del agua y no vieron que Jesús estaba allí a su lado. De aquellos que estaban con el amigo, ayúdame a que pueda llegar cuando el agua se mueve, y no vio que Jesús estaba entrando en aquel estanque. Gracias al Señor. Por eso en este tiempo a veces las personas están entretenidas y no se dan cuenta que Jesús está con la mano extendida, que te quiere sacar de esa situación en la cual usted está pasando, que te quiere sanar, que te quiere prosperar, que te quiere transformar, gracias al Señor. Pero están entretenidos y no ven la mano de misericordia de Dios allí a su lado. Gracias al Señor. Por eso Dios en este tiempo también, gracias al Señor, quiere acercarse a cada uno de nosotros. Él quiere bendecirte, Él quiere obrar con poder, gracias al Señor. Él quiere que usted se acerque a un estanque de vida que se llama Jesús, y Él es el que te puede, gracias al Señor, salvar y ayudar, gracias al Señor. Por eso que Dios esté bendiciendo, gracias al Señor. Y Dios quiere no solamente salvarte, sanarte, sino preservar también la vida del hombre y de la mujer, gracias al Señor. Vamos a mirar ahí el capítulo 5, el versículo 14. Ya Dios le sanó a aquel hombre. Ya comenzó a caminar, alzó su lecho en su hombro y comenzó a caminar. Gracias al Señor. Y le preguntaban allí, los que estaban allí en el templo, dice, ¿pero quién te sanó? Dice, y él dijo, hubo alguien que me dijo, ven, toma tu lecho y anda, gracias al Señor. Y el que había sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Dice, después le halló Jesús en el templo, dice el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Gracias al Señor. Vio como allí Jesús le había sanado, gracias al Señor. Ya comenzaba a caminar, pero había algo peor, gracias al Señor, un peligro para que aquel hombre, gracias al Señor, si él volvía a pecar, dice que algo peor iba a venir sobre su vida. Por eso que lindo que Dios no solamente obra, sino que Él quiere preservar nuestra vida, gracias al Señor. Él quiere preservar nuestra salvación. No dijo, bueno, andá y haz lo que quiera como vos. No, andá, pero no peque más, porque va a ser peor, gracias al Señor, lo que va a venir sobre tu vida. Por eso que Dios nos ayude, de este Dios de amor y misericordia, gracias al Señor, el cual quiere preservarnos, Él quiere ayudarnos, Él quiere que un día podamos estar allí en el reino de los cielos, alabando y glorificando el nombre del Señor, y nosotros también, gracias al Señor, alabar a Dios por una eternidad, gracias al Señor. Dios bendiga su palabra, y que en esta tarde pueda cada uno de mis hermanos ser bendecido a través de esta palabra maravillosa y poder saber que en Jesús hay una esperanza, gracias al Señor. Cuando todo se acaba,
allí quizá la oportunidad de Dios, gracias al Señor, para poder extender su amor, su mano de amor y misericordia, gracias al Señor. Pero muchas veces nosotros, las personas, los seres humanos, quizás a veces estamos encaprichados, gracias al Señor, por nuestras cualidades, por nuestra fuerza, por nuestra sabiduría, querer lograr algo, y no dejamos que Dios intervenga en nuestra vida, gracias al Señor. Como le pasó a aquellos que estaban en el estanque, cada uno entretenido, y no vieron que Jesús estaba allí, el Hijo de Dios, para bendecirte y sanarte. Por eso en estos tiempos Dios también está dispuesto, gracias al Señor, a bendecirte. Dios te dice como aquel hombre, levántate, toma tu lecho y anda, gracias al Señor. ¿Cuál es lo que te tiene allí paralizado? ¿Cuál es lo que te tiene postrado? ¿Cuál es lo que te tiene allí que no te deja avanzar quizá y prosperar en esta vida? Pero en esta tarde Jesús te dijo, levántate, toma tu lecho y anda. A través de la palabra de Dios, a través del poder de Dios, allí está la victoria para cada uno de mis hermanos. Y en esta tarde sienta ese amor de Dios para tu vida. En esta tarde sienta que es una tarde de liberación. Dios te quiere liberar de esa atadura, de ese postramiento que hay, y quiere que usted se levante en victoria y que pueda alabar y glorificar el nombre del Señor. Dios pueda estar bendiciendo así a todos mis hermanos en esta tarde y agradeciendo a Dios por un día más. Gracias al Señor que estamos en la casa del Señor y que podemos recibir su palabra también. En el nombre de Jesús.